Elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre. Las elecciones serán solo 2 semanas antes de que Plutón regrese a la constelación de Acuario. Tenemos la verdadera identidad del capo capturado, el Gran Jinete. El gobierno de Estados Unidos quiere trasladar el debate sobre los ovnis de la especulación a la ciencia. Actualmente estamos experimentando una importante y muy intensa expansión de energía. No habrá fiesta con Rusia por varias razones. Detención del general McMaster, que fungió como asesor de seguridad nacional del güerito trompudo. Comenzamos. Elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre. Las elecciones serán solo 2 semanas antes de que Plutón regrese a la constelación de Acuario. En otras palabras, este es el último momento para que las fuerzas oscuras creen el caos. Van a intentar hacer una fiesta civil en la época de las elecciones. Una posibilidad plausible es que el güerito de las trompetas gane. Es muy probable que esto suceda. Hay otro cronograma en el que no se realizarán las elecciones. Hay otra situación en la que el cabal intenta eliminar al güero trompudo. El güero trompudo tiene una protección muy fuerte, pero existe una pequeña posibilidad de que esto suceda. El propósito del cabal, al hacer esto, es desencadenar una fiesta en este país. Pero las fuerzas de la luz tienen su propio plan sorprendente que puede desencadenar algo que no puedo decir ahora. El propósito de las fuerzas de la luz es hacer que esta transición sea lo más pacífica posible. Quieren permitir la elección. El periodo comprendido entre el día de las elecciones y el 11 de noviembre será muy interesante. Tenemos muy buen tránsito en este momento. Esto será una sorpresa. Lo anterior compartido por COBRA. COBRA es el portavoz oficial de la Resistencia Planetaria. Informes desde el Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Siguiente información. Agradecimientos especiales a mi extraordinario informante anónimo de operaciones especiales. Tenemos la verdadera identidad del capo capturado, el Gran Jinete, como prometimos que entregaríamos en la primera oportunidad que tengamos. También pude investigar su país natal. El traficante de personas que eludió su captura durante 3 décadas es Rodio Rodríguez, como lo pronunció mi contacto, por lo que podría ser el nombre común, o posiblemente, como estoy acostumbrado, a veces Rodio es el apodo de Rodrigo, solo para que lo sepas. Esta es su verdadera identidad, y este criminal de carrera es de Colombia. Sé que también trabajó mucho con los cárteles de estupefacientes mexicanos. Su fotografía aún no la tenemos, pero cuando la tengamos, tan pronto como esté disponible, serás el primero en verla. Más noticias de mis amigos especiales. Todos los operadores especiales estarán de guardia durante las próximas 2 semanas. Reportan éxito de la misión en WNC. Lo anterior compartido por Ginger, embajadora de la abundancia de Dios con la Alianza Nueva Tierra. Siguiente información por NBC. El gobierno de los Estados Unidos quiere trasladar el debate sobre los ovnis de la especulación a la ciencia. Los objetos voladores no identificados, u ovnis, han cautivado la imaginación de los estadounidenses durante décadas, pero gran parte de la conversación se ha limitado a las películas y novelas de ciencia ficción. Ante la falta de comentarios del gobierno sobre el tema, las teorías conspirativas han proliferado. Una de las más importantes sugiere que Estados Unidos ha estado ocultando vida y tecnología extraterrestres en recintos secretos como el Área 51 en Nevada. Una encuesta de 2019 concluyó que el 68% de los encuestados creía que el gobierno estadounidense sabe más de ovnis de lo que nos dice. El gobierno está intentando cambiar la narrativa.
En un intento por ser más transparente y abordar posibles cuestiones de seguridad nacional, Washington, D.C. ha asumido la responsabilidad de publicar y legitimar el estudio de los fenómenos anómalos no identificados o UAP, mientras que el ejército ha rebautizado a los ovnis. Creo que han comenzado a reconocer que realmente deberíamos tener la capacidad de informar sobre estos objetos, no porque estemos haciendo algún tipo de cacería de ovnis, sino porque es una cuestión de seguridad nacional y de conciencia del dominio que la tripulación aérea táctica en este país entienda lo que hay frente a sus aeronaves, dijo Ryan Graves, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Americans for Safe Aerospace, centrada en los UAP. Graves, un expiloto de la Marina de Estados Unidos, también testificó ante el Congreso en julio, junto con otros 2 exfuncionarios militares, sobre su experiencia con los UAP. Esa audiencia en el Congreso siguió a una oleada de actividades gubernamentales destinadas a desmitificar los UAP. En junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe preliminar sobre los UAP, seguido en noviembre por el establecimiento por parte del Pentágono de un grupo para identificar y rastrear objetos en el espacio aéreo restringido. Luego, en junio de 2022, la NASA convocó a un panel de expertos independientes para ayudar a estudiar los incidentes con UAP y asesorar al Departamento de Defensa sobre cómo recopilar e interpretar datos sobre UAP. El mes siguiente, el Departamento de Defensa estableció la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o AARO, para sincronizar los esfuerzos del Departamento de Defensa y otras agencias federales en la detección e investigación de avistamientos de UAP. Nota de tu servidor. En caso de que todo lo anterior sea cierto, ¿qué tanto van a revelar al público? Si se ha sabido que han robado tecnologías de las naves que han capturado, como los microchips y el rayo láser, y hasta han eliminado a quien han querido revelar el caso OVNI, tratando de contar la verdad. ¿O acaso van a responder por los crímenes que han cometido contra muchos divulgadores? No lo creo. Y la encuesta dice aquí que el 68% de los encuestados creen que el gobierno estadounidense sabe más sobre ovnis de lo que nos dice. Pues en la encuesta que hice hoy en el canal de Telegram, dice que de cada 100 personas, el 81% dice que así es. El 12% cree que el gobierno quiere sacar todo a la luz. Y el 7% cree que los ovnis no existen. Yo me sumo a la encuesta diciendo que el gobierno encubre bajo la excusa de seguridad nacional el fenómeno ovni. Para los que creen que el gobierno quiere sacar todo a la luz, pues quizás sí, pero siempre será a su conveniencia. Y para los que no creen que existen los ovnis, muy respetable su opinión, pero no la comparto. Cuestión de enfoques. Siguiente información por AQ. Actualmente estamos experimentando una importante y muy intensa expansión de energía que culminará con la luna del cazador esta noche. Si bien este evento celestial es visiblemente cautivador, también conlleva riesgos potenciales. Cuando alineaciones energéticas como las que ocurren hoy coinciden con una poderosa luna llena, a veces puede provocar una mayor inestabilidad emocional. Históricamente, es durante esos momentos cuando es más probable que se produzcan incidentes de violencia y sucesos inusuales. Las personas que ya son emocionalmente inestables pueden experimentar un mayor deterioro de su estado mental, en algunos casos, lo que conduce a un comportamiento extremo. Mi consejo personal para las próximas 48 horas es mantener los pies en la tierra, mantenerse a salvo y evitar participar en acciones riesgosas o impulsivas. Tenga cuidado y, como regla general, absténgase de hacer algo que no imaginaría que haría su vecino mayor. Los próximos 2 días podrían ser imprescindibles, por lo que es mejor estar atento a sus acciones y a su entorno. Siguiente información, compartido por Laura Despradels. No habrá fiesta con Rusia por varias razones.
1. Francia no tiene los medios financieros, ni hombres, ni en materiales. 2. La OTAN tampoco tiene los medios para hacer la fiesta a Rusia. Lo que vemos en el ejercicio militar Orión es al amparo de la Alianza, para una operación militar planetaria con otros países pertenecientes a la Alianza, para detenciones masivas. Sí, los bancos han empezado a quebrar y acaba de caer la primera ficha de dominó en Estados Unidos. Para evitar cualquier disturbio de la población, se establecerá la ley marcial para cobijarnos mientras que los militares realizan operaciones en el planeta, como mencioné anteriormente. Durante este tiempo tendremos revelaciones sobre nuestro pasado y presente durante 10 días con varios temas. El trompudo formalizó hace unos días en Dubái el protocolo Nesara-Gesara, que se activará muy rápidamente cuando colapse el sistema bancario actual. Hoy en las noticias se anuncia que el mercado de valores está comenzando a colapsar en todo el mundo. Este periodo será difícil para todos, pero es necesario para la liberación de los pueblos. Preciso que Putin está a cargo de Europa a nivel militar y la Operación Orión es parte del plan de la Alianza. Por lo que sé, los rusos podrán intervenir en Estados Unidos para liberarlos con soldados franceses del resto del Estado Profundo. Siguiente información por RRN. Hace pocos minutos se ha informado de la detención nada menos que del general McMaster, que fungió como asesor de seguridad nacional del güerito trompudo en su primer año de mandato. La crónica comienza resumiendo la magnífica carrera militar de McMaster, siendo condecorado en las 2 fiestas de Irak por su liderazgo, además de ser un experto en historia. Estas credenciales hicieron que el güero trompudo le fichara para su primer gobierno y sus relaciones fueron aparentemente buenas, hasta que hace ya meses empezó a criticarle, publicando un libro titulado En fiesta con nosotros mismos, mi periodo de servicio en la Casa Blanca del trompudo. Pero no han sido esas críticas las que le han llevado a su detención, sino la certeza de que ha estado asesorando en el terreno a las tropas del NFEMA, en el combate con los militares patriotas recientemente en Carolina del Norte, con ocasión de la batalla en el aeropuerto Greenville. La voz de McMaster fue grabada mientras aleccionaba a los agentes del NFEMA en las tácticas para avanzar en el combate, al tiempo que una parte de los soldados disparan fuego supresor, es decir, para cubrir el avance de las tropas. Cuando se dieron cuenta de que los militares patriotas iban a ganar la batalla, McMaster escapó en compañía del jefe de la sección Amenazas del NFEMA, Jeffrey Huffman, pero los soldados tomaron buena nota de la información e inmediatamente se lo comunicaron al güero trompudo, que no tuvo ningún reparo en dar el visto bueno para la detención. A pesar de que McMaster fue su colaborador, traición fue el veredicto. La captura de McMaster ha sido bastante sencilla, puesto que, cuando no estaba ayudando al NFEMA, ha estado presentando un libro publicado con la editorial Barnes & Noble, precisamente en clubes militares interesados en historia. Muy seguro debería estar de que estaba a salvo, porque el pasado 15 de octubre se presentó en la presentación de su libro en el Club de Historia Militar de la ciudad de San Antonio. Un marín paisano suyo le pidió que le firmara un libro y le preguntó si había pensado en colaborar con el trompudo en su segundo mandato. La respuesta de McMaster fue tajante: ni de chiste, es un insurreccionista. Una hora más tarde, los 3 marines que le estaban esperando al exterior del edificio se lo llevaron en una furgoneta, mostrándole la orden de detención firmada por el fiscal militar Crandall. McMaster se rió a carcajadas y les espetó que tanto Crandall como el Trompas eran unos traidores y pagarían con su vida por su insurrección. Fuentes aseguran que actualmente McMaster está en un lugar secreto, detenido, a la espera de ser trasladado a la prisión militar de Guantánamo. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.